Bendiciones, mis amados hermanos, qué gusto poder saludarles. Es un privilegio hermoso poder estar eh, delante de ustedes nuevamente, y nuestro anhelo, nuestro propósito siempre es poder ministrar una palabra de bendición para cada una de nuestras vidas. Estamos agradecidos con el Señor y solicitantes también, ¿verdad? Porque necesitamos cada día de su misericordia, de su amor, de su fidelidad. Hoy pues nos corresponde hablar del tema doctrinal, en el cual pues hemos avanzado, creo yo, bastante, y creo que todos hemos ido aprendiendo. Yo le confieso que he ido aprendiendo muchas cosas. Unas son alimentación, otras son retroalimentación, pero siempre hemos ido aprendiendo. Espero que también ustedes, cada uno, vaya aprendiendo más y más de todo el fundamento doctrinal, que de verdad este es un tiempo tan difícil que necesitamos poder conocer, ¿verdad? Un poquito más de la palabra, y sobre todo aquellas cosas que se convierten en un fundamento para nosotros. Vamos a orar, mis amados hermanos. Nos presentamos delante del Señor y le pedimos a Él que nos ayude. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre, Señor, y te agradecemos de una manera muy especial. Privilegio maravilloso, hermoso, que nos has dado de poder estar ante ti, Señor, y el anhelo nuestro siempre es, Señor, acercarnos para solicitar tu ayuda, para solicitar tu socorro, para solicitar, Señor, tu bendición, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Padre, aquí estamos en esta hora, necesitados, Señor, de esa ayuda, necesitados de esa bendición. Auxílianos, por favor, bendícenos, Padre, de manera muy especial. Ayúdanos, Padre, porque lo necesitamos. En el nombre de Jesús, oriéntanos a través de tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo. Gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Creo que todos nosotros, mis amados hermanos, en algún momento pues hemos eh, oído personas que cuando se refiere a que hay una corrección de parte de Dios hacia alguien, un tipo de disciplina o en algún momento hasta un castigo, las personas dicen, no, pero Dios es bueno, y dicen, es que Dios es bondadoso, la misericordia de Dios es grande, y pues tienen toda la razón, ¿verdad? Porque Dios es todo eso. Sin embargo, también Dios es un Dios de equilibrio, y Él mismo nos enseña a nosotros ese equilibrio de tal manera que así como en algún momento Dios manifiesta su misericordia, también Dios es un Dios justo. Así como es bueno, también es justo, es equitativo. Y esa justicia hace que definitivamente manifieste el propio carácter de Dios en esa justicia. Si Él no fuera justo, dejaría de tener un carácter equitativo, como es que Dios lo tiene. Así que realmente yo creo que nosotros tenemos que saber que Dios va a llegar un momento en que va a juzgar todas las cosas. Todas las cosas serán juzgadas. Sobre todo aquellas cosas que son opuestas, que son contrarias al Señor, como el pecado y como la conducta de muchas personas serán juzgadas en su momento. Muchas personas, e inclusive, sobre todo los que no conocen al Señor, cuando se habla de los juicios apocalípticos, de la gran tribulación, de las cosas que vienen, dicen, no, no puede ser, es que Dios no es bueno, y nadie se va a perder, sino que eso solamente viene para aquellos que definitivamente se volvieron malísimos. No, todas las cosas. Y Dios va a retribuir a cada uno conforme sean sus obras. Ahora, es importante entonces que nosotros sepamos, hermano, que cuando se habla de un juicio, la misma palabra dice que el juicio empezará por la casa del Señor. Sin embargo, va a empezar por la casa del Señor, pero va a terminar también por los que no conocieron y rechazaron al Señor de una manera, sobre todo, abierta. El juicio, cuando se habla del juicio, tiene que ver con todas las creaciones que Dios ha hecho, es decir, con la raza humana y con todas aquellas otras creaciones que pues Dios mismo creó y que les puso parámetros para que pudieran vivir aquí, bueno, donde Dios los haya puesto a vivir, ¿verdad? Así que
Creo que es importante que nosotros podamos saber eso. Por el otro lado, tenemos que saber también que nadie, en la Biblia dice que no hay ni un solo justo hay en la tierra. El único justo se llama Jesucristo. Por eso es que para satisfacer la justicia divina, Dios propició un recurso sabiendo que el hombre nunca lo iba a poder hacer. Y entonces de esa manera fue que él proveyó el sacrificio del mismo Señor Jesucristo, que él tomando una naturaleza humana, ¿verdad? Y que estuviera alejado del pecado y que fuera a sufrir en la cruz lo que a nosotros nos tocaba sufrir, para que ahora nosotros pudiéramos ser justificados a través de la fe. Por eso es que la Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces ahora nosotros, cuando le hacemos fe al sacrificio de Cristo, entonces eso nos liberta del juicio y nos da la oportunidad de que en el Señor podamos tener paz y tranquilidad, sabiendo que pues en algún momento todos vamos a ser juzgados, pero ya no vamos a ser juzgados aquellos que hemos creído en el sacrificio del Señor. Ya no vamos a ser juzgados para condenación, sino que solamente será para galardones. Entonces, en este orden de ideas o desorden, no sé, que a veces ya no sabe uno si va en orden o va en un desorden, pero yo quisiera platicar con usted un tema que creo que es muy importante, este tema, pero antes de darle el título del tema, quisiera leerle un versículo, ¿verdad? En Romanos capítulo número 2, versículo 5. Dice: mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Por eso es importante que nosotros tengamos claridad en cuanto al concepto de pecado. Porque cuando nosotros sabemos y tenemos claro qué es el pecado, entonces nosotros no vamos a creer que Dios no va a juzgar el pecado, sino que lo va a juzgar, pero no conforme al concepto nuestro, sino conforme al concepto que Él da en su misma palabra. Así que hay personas, dice que cuando hay un corazón terco y no arrepentido, entonces lo que se acumula es ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, en el cual pagará, dice, cada uno conforme sean sus obras. Así que tenemos que entender que la única manera de escapar del juicio eterno que viene sobre la humanidad para juzgar a todos los moradores de la tierra será definitivamente el creer en Cristo. Jesucristo es el recurso, es el medio que propició el Padre para que nosotros ahora podamos escapar de ese juicio que vendrá. Ok, entonces el tema pues que nos corresponde en esta oportunidad es el juicio eterno. El juicio eterno. Ahora, en la Biblia se mencionan por lo menos 7 tipos de juicios. Se mencionan 7 tipos de juicios, aunque estos 7 tipos de juicios que se mencionan están concentrados realmente en 3. Entonces vamos a ver los versículos que nos hablan de estas siete etapas de juicio. Vamos a llamarle 7 etapas de juicio. Pero después nos vamos a concentrar en los 3 juicios que el Señor tiene preparados, tanto para la iglesia como los que no son de la iglesia, tanto para Israel como también para los que no son israelitas. Entonces es importante que nosotros analicemos. Y esto es muy, muy significativo, porque usted ve que el 3 y el 7 son números que el Señor siempre ha utilizado. Por ejemplo, hay 7 fiestas judías establecidas en la palabra del Señor, pero 3 de ellas son las más importantes, porque el Señor dijo que 3 veces se presentará todo varón delante de mí. Eran las 3, eran indispensables. O sea, los judíos tenían que presentarse esas 3 veces. En el caso de los bautismos, porque son varias facetas del bautismo, vemos que son 7 las facetas, ¿verdad? Pero que están los 3 más importantes, ¿verdad?
el bautismo del Espíritu nuestro, el bautismo de nuestra alma y el bautismo de nuestro cuerpo. El bautismo de nuestro espíritu, hablamos del bautismo en la sangre. El bautismo de nuestra alma, hablamos del bautismo en el agua. Y cuando hablamos del bautismo en nuestro cuerpo, hablamos del bautismo del Espíritu Santo. Así que esto es importante. Ok. Entonces, aquí le puse yo los 7 juicios, pero usted entienda que son 7 facetas de juicio que están contenidas, que están resumidas en 3, que son las que vamos a ver, pero sí vamos a mencionar estas 7. Por ejemplo, el juicio por los pecados. Mire, definitivamente los pecados de una persona que es creyente han sido ya juzgados en la persona de Cristo. Por eso es que nuestros pecados ya no van a ser juzgados. ¿Por qué? Porque nosotros ya en Jesucristo ya fueron juzgados nuestros pecados. Recuérdese que Jesús fue llevado precisamente a la cruz del Calvario, y al llegar a la cruz del Calvario, el resultado de esa justificación pues es que ya no tiene que sufrir ese tipo de situaciones, porque si el cristiano tuviera que sufrir, eso sería tremendo. Entonces, mire lo que dice Juan capítulo 12, versículo 31. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ya está aquí el juicio de este mundo. Hay un juicio sobre este mundo, hermano, pero el príncipe de este mundo será echado fuera, dice. Ahora, Romanos capítulo 1, 8, versículo 1 dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, para el creyente que está en Cristo, y eso lo hemos explicado muchas veces, que no es lo mismo estar con Cristo o que Cristo esté con nosotros a que nosotros estemos en Él. Son dos cosas totalmente diferentes. Cuando hablamos de Cristo en mí, estamos hablando de salvación. Él entró en mí para poder salvarme, pero cuando yo entro en Él es porque me estoy negando a mí mismo, tomando mi cruz, siguiendo al Señor. Esa es la gran diferencia, ¿ok? Y luego Romanos 5:9 dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Salvos de la ira de Dios. En el verso que leímos inicialmente, se recuerda, ¿verdad? Estamos hablando de Romanos 2:5, dice que una persona que tiene terquedad y un corazón no arrepentido acumula ira para el día de la ira y del justo juicio del Señor. Entonces cuando aquí estamos hablando dice, seremos salvos de la ira de Dios, estamos hablando que seremos salvos del juicio de nuestros pecados. Nosotros ya fuimos salvos. Cristo pagó por nosotros. Mire, normalmente la gente está acostumbrada a que tiene que hacer algo para merecer algo, ¿verdad? Y así era en la ley. En la ley, para poder merecer un beneficio de la ley, había que hacer algo. Pero en la gracia no. Por eso es que Abraham es llamado el padre de la fe, porque en esta dispensación de gracia, en esta dispensación de fe, es creer para merecer, no hacer para merecer, porque el hacer ya lo hizo el Señor, ya Él fue por nosotros en la cruz. Entonces nosotros ya no tenemos que hacer eso, lo que tenemos que hacer es creer y recibir esa bendición. Ok, ese sería lo primero. No me voy a detener demasiado en estos porque después nos vamos a detener más en los 3 juicios o tribunales, ¿verdad? El tribunal del Espíritu. Según 1 Corintios capítulo 11, versículo 31 dice, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Este es un juicio de sí mismos. Este es un juicio de sí mismos que nosotros hacemos. Pero este juicio no es para condenación, sino es un autoexamen para ver cómo estamos caminando delante del Señor. Y claro, que si yo me pregunto a mí mismo cómo estoy caminando, pues yo voy a decir bien, ¿verdad? Si me preguntan cómo está caminando fulano, le voy a pasar el tráiler, voy a decir que está caminando mal delante de Dios. Pero realmente, cuando nosotros hacemos este autoexamen, nosotros tenemos que ir a los parámetros que nos ha dado el Señor, los filtros que utiliza el Señor. Número 1, su palabra, y número 2, el Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia dice en Isaías capítulo 8, versículo 20, que si alguno habla, que hable conforme a la ley y conforme al testimonio. La ley
es lo que está escrito, el testimonio es lo que da el Espíritu Santo. Entonces, así tiene que ser. Entonces, es el tribunal del Espíritu, que no es, como ya dije, para condenación, sino para que nosotros podamos evaluarnos, para que nosotros podamos saber cuál es nuestra condición. Y claro, cuando el Espíritu Santo, porque Él es el que convence de pecado, de juicio y de justicia y de juicio, pecado, de justicia y de juicio. Él es el que nos convence que nosotros estamos haciendo algo indebido, y cuando nos convence nosotros ya realmente no podemos. Ok, esa sería la segunda faceta, el juicio de sí mismos. El juicio que es el juicio del Espíritu, pero es el juicio de sí mismos, donde nosotros con la ayuda del Espíritu Santo hacemos un juicio. Luego, el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es el juicio de las obras del creyente. El tribunal de Cristo es el juicio de las obras del creyente. Fíjese que aquí estamos hablando de los creyentes en primer lugar. Después vamos a hablar de otras facetas, pero primero es el juicio del creyente, el juicio de los pecados del creyente. Luego, el juicio de sí mismos que tenemos que hacer para evaluar nuestra conducta. Ahora, el juicio de las obras del creyente. Miremos aquí lo que dice la palabra en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque todos nosotros debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, por sus obras, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces, este juicio tiene que ver directamente con los que recibieron a Cristo y serán recompensados por sus obras, buenas o malas. Este no es un juicio para gente no creyente, este es un juicio para gente creyente, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Pero quiénes todos? Todos los cristianos, porque esta es una carta que no se está escribiendo a la gente del mundo, sino que se está escribiendo a la iglesia. Entonces, como se está escribiendo a la iglesia, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, es decir, todos los cristianos, pero ahí lo que se van a evaluar son las obras que nosotros hicimos, buenas o malas, pero que no es para condenarnos, sino que es para ganar o perder los galardones, ¿verdad? Entonces, este es el juicio de las obras del creyente. Luego viene ya el juicio de las naciones, o el juicio de las naciones. Miremos lo que dice Mateo 25:32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Los que comparecen aquí, hermano, definitivamente son los miembros de las naciones que en este momento existen, y que si usted se da cuenta, aquí no se abre ningún libro. Este evento se da precisamente en la Epifanía, en el retorno del Señor, la segunda venida del Señor, no en el retorno parusíaco, sino que, o secreto, sino que en la Epifanía, que es la venida pública del Señor, que es la que va a venir a ponerle final a la gran tribulación. Ahí, hermano, no se está abriendo ningún tipo de libro, pero si usted se da cuenta, hay tres clases aquí de personas que se ven, ¿verdad? Las ovejas y las cabras. Es decir, hermano, aquí estamos viendo esto que es bien importante. Las naciones, las ovejas y las cabras, ¿verdad? Y entonces se efectúa definitivamente al venir el Señor, que es algo que se da aquí en la tierra, ¿verdad? La base es la manera como, fíjese que lo que se va a juzgar ahí es cómo las naciones trataron a aquellos que se llamaban cristianos, aquellos que el Señor llama hermanos, porque dice claramente: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, entonces a mí me lo hiciste, ¿verdad? Y ahí empieza a hablar, usted se recordará: me visitaste en la cárcel, me diste de comer, me diste de beber, me calentaste. Bueno, ahí habla de varias situaciones aquí, ¿verdad? Así que esto es bien, bien importante. Entonces, estas naciones van a ser apartadas como aparta el Señor a los cabritos y a las ovejas, ¿verdad? Entonces se habla de por lo menos tres: naciones, ovejas y cabritos, aunque al final prácticamente van a ser dos, donde digamos unos van a ser tomados como cabritos, los de la izquierda y los de la derecha, para recibir el reino del Padre. Ese es el juicio de las naciones. Luego
viene el juicio futuro de Israel. Si usted se da cuenta, primero hablamos de las tres facetas del juicio de la iglesia. Por los pecados, ¿verdad? Primero vimos por los pecados, el juicio de sí mismos y ahora las obras que van a ser juzgadas en su momento, ¿verdad? En el tribunal de Cristo. Después ya empezamos a ver el de las naciones y ahora el juicio futuro de Israel. Mire lo que dice Ezequiel 20:37: y os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en el vínculo de pacto conmigo. Aunque aquí no se menciona directamente la palabra juicio, cuando usted ve desde el versículo 34 hasta prácticamente desde el 33, desde el versículo 33 hasta el 44, está hablando precisamente de un juicio, ¿verdad? Porque tendríamos que contextualizar mucho y como mi interés es solo mencionarle estas facetas, pero que definitivamente, hermano, estas tres van a centrarse, estas 7 se van a concentrar en solo 3. Entonces, este se desarrolla después de que todos los miembros de Israel van de regreso de las diferentes naciones, porque usted sabe que se va a terminar la dispersión de Israel, se está terminando y muchos están volviendo. Por eso es que el país israelí se está volviendo, la tierra se está volviendo insuficiente, porque muchos están volviendo, muchos están regresando, ¿verdad? Y ellos van a entrar definitivamente a la tierra que el Señor les ha dado para recibir la bendición que el Señor tiene preparado para ellos. Eso está establecido en la misma palabra del Señor, pero ese es un juicio que el Señor hará con Israel. Y ese es un juicio futuro realmente, aunque ya de alguna manera ya empezó el retorno de ellos, pero el juicio en sí va a ser futuro. Luego el juicio de los ángeles caídos, que está escrito en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 6, dice: y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Este juicio del gran día definitivamente, hermanos, se va a llevar al final, ¿verdad? Se va a llevar al final, según lo describe el libro de Isaías, capítulo número 2. Este es un juicio contra Satanás y ocurre después del milenio, ¿verdad? Y antes del juicio del trono blanco, ¿verdad? Del último juicio descrito en el libro de Apocalipsis, capítulo número 20. Se concluye definitivamente, hermano, que ahí van a ser juzgados todos los ángeles que en algún momento tropezaron, ahí van a ser juzgados en este juicio, según lo declara la misma palabra. Bueno, y el último de los juicios, pues sería el juicio o el tribunal del trono blanco. Estos ya no son juicios directamente para la iglesia. Dice Apocalipsis 20:11: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia oyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fíjese, muertos. Aquí ya no hay personas vivas, sino los muertos. Se juzgan a los muertos, todos los que murieron de todos los tiempos. Sin Cristo se están juzgando aquí. Grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Los que comparecen aquí, entonces tenemos que ser bien claros que son los muertos de todas las épocas. Definitivamente, todas las épocas ahí son juzgados. Y son juzgados por sus obras, por lo que aquí prácticamente solo hablamos de gente perdida. Entonces, recapitulando, de las 7 facetas hay 3, ¿verdad?, que son referentes a la iglesia. Luego hablamos de la siguiente, me parece que fue el juicio de las naciones, el juicio de Israel, el juicio de los ángeles, ¿verdad? Y el juicio del trono blanco, que ese fue el último que estamos viendo. Así que esas son las 7 facetas de juicio que hay, pero que están contenidas definitivamente en 3. Ahí está todo contenido. Y entonces yo quisiera que pudiéramos hablar de los 3 juicios divinos, porque al final el tema pues es el juicio eterno, pero tenemos que ver los diferentes juicios para saber cómo va a ser el juicio, porque cada uno de estos 3 juicios de alguna manera contribuyen
al juicio eterno. Es decir, bueno, mejor lo vamos a ver y ahí vamos a ir viendo algunos detalles, algunas características. Eh, como vimos entonces, hermano, definitivamente estos juicios tienen que ver con ángeles caídos, tienen que ver con otras naciones, tienen que ver con Israel, ¿verdad? Y tienen que ver con los creyentes. Incluso hay partes o facetas de estos juicios que ya se realizaron, como la faceta del juicio por los pecados, eso ya se realizó, ¿verdad? Así que nuestro mayor deseo, hermano, es lo que aquí en este estudio podamos analizar cómo tratará Dios con los que son y los que no son de la iglesia, porque definitivamente nosotros vemos que esos tres juicios está el juicio del Espíritu Santo, el juicio de Cristo o el tribunal de Cristo y luego el tribunal del gran trono blanco. Entonces veamos aquí algunas cosas importantes. La palabra tribunal viene de la raíz griega, bema, y significa para asentar un pie, de la concordancia Strong 968, ¿verdad? Se emplea para denotar un lugar elevado. Posteriormente se empleó el término para designar al tribuno, dos de los cuales eran provistos por los tribunales griegos, uno para la acusación y otro para la defensa. Es un lugar donde se administra justicia mediante un juez, el que juzga y sentencia un caso. Así, Dios como juez juzga y administra sentencia, sea para galardón o para retribución. Para galardón o para retribución. Es decir, que entonces tenemos que saber, este es el concepto de lo que es un tribunal. Ok, entonces miremos primero el tribunal de Cristo, el tribunal del Espíritu Santo. Hebreos capítulo número 10, versículo 15 dice, y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Donde hay perdón, ya no hay ofrenda del pecado. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, Dios estableció un nuevo pacto donde Él está determinando que sus leyes van a ser escritas en la mente y en el corazón de aquellos que por la fe se acercan a Él. Y entonces aquí nosotros nos damos cuenta que Dios hace la provisión del Espíritu Santo para poder ayudar al creyente, para que él pueda cumplir todas las demandas que Dios presenta. Definitivamente el Espíritu Santo se va a convertir en un intercesor, el Espíritu Santo se va a convertir en un consolador. La función del Espíritu Santo definitivamente con el mundo es una, pero con la iglesia es otra. Con la iglesia es de consolar, con la iglesia es de ayudar, con la iglesia es de interceder, pero en el caso del mundo es convencer de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Es decir que hermano, el Espíritu Santo también está redarguyendo al creyente cuando no está caminando en la perfecta voluntad del Señor. Pero veamos, hermano, cómo se practica prácticamente, por así decirlo, este juicio, cómo se desarrolla este juicio. Este juicio se desarrolla cuando el pecado alcanza al creyente. El juicio del Espíritu Santo se da cuando el pecado alcanza al creyente. Claro, este juicio siempre lo hemos enfocado hacia la Santa Cena, pero realmente porque ahí es el lugar donde se desemboca, donde llegamos nosotros a ponernos a cuenta con el Señor, pero no siempre nos ponemos a cuenta en la Santa Cena. No siempre esperamos la Santa Cena para ponernos a cuentas con el Señor. Si a alguien le falló, qué sé yo, y la Santa Cena se celebra una vez al mes y le falló, por ejemplo, decir algo, la Santa Cena fue el primero del mes y le falló el 2 o 3, no espera hasta la Santa Cena para ponerse a cuenta, sino que inmediatamente llega a ponerse a cuentas con el Señor si el Espíritu Santo lo redarguye y si Él también está consciente de ese pecado. Por eso Zacarías capítulo 3 versículo 1 dice, entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, algunas versiones dicen al sumo sacerdote Jesús, que estaba delante del ángel del Señor y Satanás estaba a su derecha para acusar. Entonces, cuando
cuando el creyente es alcanzado por el pecado, que no es lo mismo que practicar el pecado, porque la práctica del pecado ya es ya de manera voluntaria, de manera premeditada, consciente de lo que está haciendo. En cambio, en algún momento el creyente puede ser alcanzado con el pecado y ser redarguido por el Señor. Entonces, en ese momento, el Espíritu Santo viene y nos empieza a convencer de que algo no está bien. Entonces ahí es donde se necesita que nosotros pidamos la ayuda del Espíritu Santo, porque quizás Él ya nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, pero ahora necesitamos la dirección, la guianza del Espíritu Santo, reconocer nuestra falta, pedirle perdón al Señor y ser renovados en aquellas cosas que pudimos haber perdido, como el gozo de la salvación y otras cosas más. Pero siempre se va a levantar un acusador. Entonces en ese momento se necesita el juicio del Espíritu Santo. Luego, al participar de la mesa, en el momento de participamos de la mesa, entonces también sucede ese juicio, o se complementa, podríamos decir, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 11, versículo 29, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles, enfermos entre vosotros y muchos duermen. Entonces, esta es la otra situación, que cuando nosotros vamos a sentarnos a la mesa del Señor y nos exponemos ante el escrutinio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a redarguir, nos va a enseñar, nos va a mostrar cuál es nuestra condición, y si hay algo que nosotros podamos a poner a cuenta, lo debemos de hacer. Y en la Santa Cena tenemos la oportunidad, porque es la renovación de nuestro pacto con el Señor. Entonces ahí aprovechamos para decirle: Señor, haz tu obra en mí, Señor, y yo vengo a renovar el pacto. Y entonces dejamos atrás todas aquellas cosas y guiados por el Espíritu Santo, asesorados, supervisados por el Espíritu Santo, entonces para que nosotros vayamos, le pidamos perdón al Señor, y que entonces participemos de la mesa del Señor dignamente. Digamos, una persona le falló al Señor, pues se arrepintió, se humilló, pero cuando llega a la Santa Cena, él le dice: Señor, según yo estoy bien, pero por favor, si tú eres mayor que mi corazón, ayúdame para que yo pueda realmente enfrentar esta situación y darme cuenta si estoy haciendo algo incorrecto, y porque yo quiero participar de una manera digna. ¿Por qué? Porque el que participa indignamente, dice aquí la palabra, que come y bebe juicio para sí, y por eso es que hay débiles, hay enfermos y hasta muchos han muerto o duermen, ¿verdad? Pero que el Señor nos guarde realmente de eso. Ok. El propósito, veamos cuál es el propósito de este tribunal. Número uno, el propósito de este tribunal no es ser condenados con el mundo. Es decir, si nosotros vemos aquí, 1 Corintios 11:31, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, el propósito del Señor es que nosotros, que este juicio del Espíritu Santo sirva como una antesala al tribunal de Cristo, porque vamos a ver el tribunal de Cristo. Por eso este juicio del Espíritu Santo es una antesala del tribunal de Cristo. Es mejor pasar la vergüenza ahora y no ser avergonzado el día del tribunal de Cristo, porque hoy tenemos oportunidad de enmendar, pero ya en el tribunal de Cristo ya no va a haber oportunidad de enmendar. Por eso, si le hemos fallado al Señor, si hemos hecho algo indebido, si no hemos estado caminando de manera correcta, pues es el momento, es el tiempo para que nosotros podamos pues presentarnos delante del Señor y decirle: Señor, sobre todo al Espíritu Santo, ayúdame para que yo no sea condenado con el mundo, sino que yo sea condenado hoy, que yo sea disciplinado, tal vez no condenado, sino disciplinado hoy, ¿verdad? Ok, entonces ese es uno de los propósitos del tribunal, que nosotros no seamos condenados con el mundo. Ok, el otro propósito es no ser avergonzado. No, que no seamos avergonzados. Si usted se recordará, aquí en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo número 1, dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio. Sabiéndolo también su mujer, trayendo una parte del mismo, lo puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer parte del precio del terreno?
Entonces, lo primero que aquí vemos nosotros es que definitivamente Pedro evidenció la situación que había hecho Ananías y Zafira, es decir, los avergonzó, pero luego de eso nosotros sabemos que ellos pasaron por la muerte, tuvieron que morir, y entonces al morir, estos eran creyentes, al morir estos dos fueron disciplinados, vino un juicio correctivo de parte del Señor con la muerte, y posteriormente pues que también Ananías y Zafiras como hijos de Dios se tendrán que presentar en el tribunal de Cristo. ¿Y a qué se van a presentar al tribunal de Cristo? Para ser galardonados o perder sus galardones definitivamente, ¿verdad? Tremendo. Otro de los propósitos es ser limpios y ser perfeccionados. Definitivamente ese proceso de perfeccionamiento, hermano, es importante. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, aquí, al estar siendo ministrados por los 5 ministerios, definitivamente la iglesia va a alcanzar la estatura. No toda la iglesia se va a dejar ministrar por los 5 ministerios, pero sí es importante que nosotros nos demos cuenta que eso es parte de nuestro proceso de limpieza, por un lado, porque ahí el Señor nos está purificando, nos está limpiando a través de la administración ministerial, y luego pues también va ese proceso hasta que alcancemos la estatura, la condición de un hombre maduro y la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que la iglesia tiene que ir avanzando. Otra de las cosas importantes que tenemos que ver aquí con relación a este juicio es que este no es un juicio de condenación. Definitivamente no es un juicio de condenación. ¿Por qué? Porque si alguien no participa de este juicio, pues lo que va a perder son galardones, pero no va a ser condenado por la eternidad. No es que vaya a ir por la eternidad a un sufrimiento, no. Pues sí, de alguna manera rechazó esa bendición y no se preparó para el juicio del tribunal de Cristo, porque realmente el juicio o el tribunal del Espíritu Santo en la Santa Cena, o a través de la Santa Cena, o de un acto antes de la Santa Cena, pues definitivamente es una preparación para el tribunal de Cristo. Yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Que la Santa Cena es la antesala del tribunal de Cristo, la preparación del tribunal de Cristo. Y aquí 1 Corintios 11:32 dice: pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. El Señor nos disciplina. El Señor puede llegar en un momento dado a un castigo, ¿verdad? Si el Señor así lo permite. Ok. Pero claro que el tribunal del Espíritu Santo no es un tribunal, no es un juicio de condenación. Veamos ahora el tribunal de Cristo. Al igual que el tribunal anterior, este tampoco es un tribunal o juicio de condenación. Aquí no se va a condenar a los creyentes a separarse del Señor, sino que aquí lo que va a suceder es que van a manifestarse quienes ganaron galardones y quienes perdieron galardones, porque es un juicio donde se evalúan las obras del creyente. Aquí, en este juicio, pues definitivamente Cristo es el juez, y es ahí donde Él va a evaluar entre lo bueno y lo malo qué es lo que nosotros pudimos haber hecho. Aquí serán definitivamente juzgados todos los que son de Cristo, todos los que por la fe creyeron en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Miremos lo que dice Romanos capítulo 14, versículo número 10. Pero tú que juzgas a tu hermano, o también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Y luego 2 Corintios 5:10 dice: porque todos nosotros debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o malo. Si usted se da cuenta, en Romanos 14:10 habla del tribunal de Dios, y 2 Corintios 5:10 habla del tribunal de Cristo. Y es que tenemos que entender que el Padre delegó toda función de juicio, la delegó en el Hijo. Eso lo dice la Escritura en diferentes pasajes, los cuales pues ahorita no podríamos detenernos ahí, ¿verdad? Pero que es importante. Ahora, tenemos que saber entonces que todas nuestras obras van a llegar a juicio. Toda obra llegará tarde
tarde o temprano tiene que ser llevada a juicio. El resultado de cómo sean nuestras obras va a determinar si nosotros nos apropiamos de la recompensa o si nosotros pues perdemos aquella recompensa, ¿verdad? Las obras pueden ser buenas o pueden ser malas, pueden ser públicas, pueden ser ocultas. Definitivamente las obras buenas que nosotros hacemos tuvieron que haber sido hechas motivados por el Espíritu Santo, porque nadie puede decir Jesús es el Señor, dice la palabra, si no es por medio del Espíritu Santo. Así que todas las obras buenas tuvieron que haber sido guiadas, respaldadas, impulsadas, motivadas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque en Dios está el querer como el hacer. Y estas obras, pues es una forma de edificar, ¿verdad? Y que son manifiestas a través del fruto del Espíritu Santo. No así las obras malas, que esas son motivadas por la carne, son las obras, lo que se conoce como las obras de la carne, ¿verdad? Y esas obras de la carne pues nos hacen, o hacen más que todo a una persona vivir una vida carnal, una vida de no consagración, de no búsqueda, sino que es una vida muy separada de Dios. Pues aquí, 2 Corintios 5:10 nos habla precisamente de eso, ¿verdad? De las obras que van a ser juzgadas en este tribunal, sean obras buenas o sean obras malas. Ok, la otra cosa importante es que las obras tienen que tener una calidad. La misma palabra del Señor nos enseña eso. Y si vamos nosotros a 1 Corintios capítulo número 30, versículo 12, 1 Corintios 3:12, antes bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por el fuego. Es decir, la obra va a recibir, la obra puede ser, si es una obra buena, pues va a recibir recompensa, y si es una obra mala, va a recibir retribución, justa retribución a eso. Pero entonces quiere decir que la calidad de nuestras obras determina el tipo de galardón que vamos a recibir, o el galardón que vamos a recibir, o la pérdida del mismo, ¿verdad? Si nuestras obras no fueran correctas. Como le dice la palabra del Señor en este verso, ¿verdad? Sí, las obras pueden ser de oro, de plata, de piedras preciosas, pero también pueden ser de manera heno y hojarasca, ¿verdad? Y el fuego se encargará de probar cada una de ellas y mostrar el resultado de las mismas, ¿verdad? Así que, hermano, yo creo que nosotros hoy en día tenemos que estar conscientes que aunque delante de los hombres no se evidencien algunas obras, Dios que prueba y conoce los corazones, Dios probará toda obra en su momento. Ok. Dentro de las personas que van a pasar este juicio, por lo menos podremos citar 3. Y los vamos a ver en este momento, los que van a pasar este juicio. Número 1. Serían los más que vencedores. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Entonces, ¿quiénes son los más que vencedores? Los más que vencedores son 2 grupos, según lo establece aquí la misma palabra del Señor. Los muertos en Cristo son aquellos que, habiendo estado en vida, se rindieron plena y completamente a la voluntad del Señor. Y estos van a ser levantados, estos van a ser despertados, ¿verdad? Para poder ser levantados y arrebatados también. Y el otro grupo lo componen los vivos, que aquí se traduce vivos, ¿verdad? Como que viniera de la palabra bios, pero no viene de la palabra bios, sino viene de la palabra zoe. Y la palabra zoe nos habla de un viviente, porque la palabra bios es la vida biológica, pero la palabra zoe es la vida espiritual. Entonces, los vivientes también, los que estén vivos y que
han permanecido en el momento del arrebatamiento y que hacen constantemente la voluntad de Dios, se niegan a sí mismos, pues estos también van a recibir. ¿Cuál será el mayor galardón que van a recibir los más que vencedores? Pues el convertirse en la esposa del Cordero. Ese es el mayor galardón. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Mi galardón conmigo. Maravilloso. Luego, el segundo grupo sería los vencedores. Los vencedores son aquellos que conocieron a Cristo, pero no rindieron plenamente su voluntad delante del Señor, y como consecuencia entonces van a tener que ir a lavar sus vestiduras a la gran tribulación ahí en la sangre del Cordero, mantenerse definitivamente firmes en su fe ahí y que se cumpla lo que dice la palabra, ¿verdad? En el capítulo 12 de Apocalipsis, estos le han vencido por medio de la sangre de Jesucristo y por la palabra del testimonio. Entonces estos son los que no se dejan marcar ni adoran a la bestia, ¿verdad? Y claro, tienen varios galardones que están descritos en las 7 cartas a las diferentes iglesias, pero que no tienen los 7 galardones. Podrán tener 1, podrán tener 2, podrán tener 3, pero no los 7, porque los que tienen los 7 galardones son los más que vencedores, ¿verdad? Estos, ¿qué son los galardones? Pues parte de los galardones es que el Señor les dará el árbol de la vida, pero para que les dé el árbol de la vida, entonces hay cosas que tienen que cumplir, no perder su primer amor, ¿verdad? Porque si pierden su primer amor, entonces no pueden definitivamente comer del árbol de la vida, no se les dará del maná escondido, no tendrán autoridad. Bueno, puede ser que sí la tengan, pero de manera parcial, puede ser que tengan 1, 2 o 3 de estos, ¿verdad? Autoridad sobre las naciones, que sean hechos columna en el templo, ¿verdad? Sentarse con Cristo en el trono, es decir, ahí en las cartas hay 7 galardones que se dan, pero hay que cumplir los requisitos, hay que caminar en vestiduras blancas, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y entonces van a tener algunos de estos galardones, no todos, pero que van a tener que ir a la gran tribulación, y eso está escrito en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. Estos son los que resucitan en la epifanía, en el momento de la venida pública del Señor, al final del proceso tribulacionario, al final de ese periodo de 7 años con 5 meses, ahí se da la resurrección de estos, porque sí vencieron, pero tuvieron que ir a demostrar que eran vencedores a la gran tribulación, pero luego los más que vencedores ya se habían ido. Y luego el tercer grupo que ahí se manifiesta son los vencidos, ¿verdad? Los que vivieron de una manera impía. Recuérdese, hermano, que estamos hablando del tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo, entonces, estos 3 grupos se van a manifestar de manera tremenda, ¿verdad? Estos son los que no hicieron nada agradable, eran esclavos del pecado, de la corrupción, eran apóstatas que en un momento dado se volvieron irreversibles, ¿verdad? Conocieron al Señor en algún momento, se gozaron en el Señor por algún tiempo, pero en determinado momento negaron la fe, ¿verdad? Se volvieron hacia cosas que pues prácticamente dejaron atrás el evangelio, ¿verdad? Se hicieron maestros, ¿verdad? Conforme a las concupiscencias del pueblo, se apartaron de la verdad, apartaron los oídos de esa verdad. Estos definitivamente al momento de ser juzgados son reprobados, e incluso aunque van a ver la nueva Jerusalén de lejos, pero se quedarán fuera, como dice la escritura en el verso que vamos a leer. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Ay, pastor, mire, ya vio que van a haber perros ahí. Aquí cuando habla de perros se refiere, hermano, lamentablemente lo tenemos que decir, pero hermano, es a los homosexuales, es toda esa gente que anda en ese movimiento, ¿verdad? Definitivamente a eso se refiere, a los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras, pues eso se conoce quiénes son, ¿verdad?
Todos los que aman y practican la mentira, dicen aquí también en este verso, también serán de ellos. Entonces, los tres grupos, los más que vencedores, son los que son arrebatados para convertirse en las bodas del Cordero, para convertirse en la esposa del Cordero. Luego los vencedores, estos tienen que pasar por la tribulación, porque aunque sí son cristianos, pero no dieron la talla, ¿verdad? Entonces, como no dieron la talla, fue necesario que pasaran ahí para limpiar sus vestiduras porque los habían manchado. Y los vencidos son aquellos que conocieron en algún momento al Señor, pero que se volvieron atrás del Señor, al estilo de Judas, ¿verdad? Que se volvió atrás, y otros muchos más que seguramente no están descritos tal vez específicamente en la palabra, pero que uno los sobreentiende, ¿verdad? Por lo que ahí dice. Podrían estar ahí los de Juan capítulo 6, verso 66, ¿verdad? Que eran discípulos y se volvieron atrás. Todos los que negaron la fe o los que están negando la fe y se están apartando. Es terrible esto. Ok. Otra de las cosas que es importante que va a ser juzgado en el tribunal de Cristo son los dichos de la boca. Mire lo que dice Mateo 12:36. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablan los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. ¿Qué juicio? Hermano, aquí habla del tribunal de Cristo, ¿verdad? Del tribunal de Cristo. Porque los impíos, pues sí, los van a juzgar por eso, pero hermano, será en el juicio del trono blanco. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que tenemos que cuidar mucho porque hay muchas palabras ociosas, hermano, que a veces salen de nuestra boca y nosotros tenemos que edificar. Sobre todo que nosotros tenemos que edificar, hermano, al cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que edificarnos a sí mismos, también nos podemos edificar, ¿verdad? Pero toda palabra que no tiene esta edificación, que es inútil, que es estéril, que es vana, son palabras de las cuales nosotros debemos de cuidarnos para no dar lugar, porque recuerdes que la misma escritura dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, ¿verdad? Del atar y del desatar. Así que debemos de guardarnos también de la murmuración, del chisme, de las maldiciones, de todas este tipo de cosas que al final solo vienen a afectarnos y si no nos ponemos a cuentas vamos a terminar con pérdida en el tribunal de Cristo. Ok, vayamos al tercero, el tribunal del trono blanco. Este tribunal definitivamente, hermano, nos habla a nosotros del día del juicio final, del último juicio. El trono blanco es el último juicio. Será cuando Dios traiga a todos sus enemigos delante de Él, hermano. La Biblia nos enseña, ¿verdad? En el pasaje que leímos y que vamos a leer en su momento, hermano, que ahí se presentan todos los muertos, hermano, de todos los tiempos. Vendrán ante el Señor, aún aquellos que murieron en el mar, que murieron quemados, que se desintegraron. Ahí todos ellos se van a presentar, hermano, delante del Señor. Veamos algunas características de este tribunal. Número 1, Dios será el juez. Pero Dios será el juez a través de Jesucristo, ¿verdad? Porque la misma palabra lo dice. Hechos capítulo 17, verso 30 dice: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres y al resucitarle entre los muertos. Entonces, Él designó al Hijo para que el Hijo se convierta en el juez de toda obra de juicio que tiene que haber. Y de eso hay muchos pasajes que nos hablan de la delegación que hizo el Padre en el Hijo. La otra cosa es quiénes van a ser los que son juzgados en este juicio. Los que son juzgados entonces, hermanos, son todos los seres humanos que vinieron a este mundo de todos los tiempos. Los muertos sobre todo, porque no se menciona ahí que se presenten vivos, sino los muertos son los que van a ser juzgados. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia oyeron la tierra, el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, por favor, hago énfasis, y
vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Algo que es bien importante es, todos los creyentes tenemos que pasar por los 3 juicios. Todos los creyentes. Lo único es que este juicio, para nosotros, no tenemos que esperar. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo pagó por nosotros. Es decir, Cristo ya fue, murió en la cruz del Calvario, luego descendió a las partes más bajas de la tierra y se presentó al lago de fuego. Ahí padeció por nosotros la muerte segunda. Por eso el sacrificio de Cristo, creer que solo murió en la cruz, eso no es nada. El sacrificio de Cristo va mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Así que en el nombre del Señor, yo siempre le invito, hermano, que nosotros sepamos esto. Nosotros no vamos a esperar, porque nosotros ya pasamos el juicio del trono blanco, donde el Padre juzgó a Cristo por nosotros. Él, por eso, la paga del pecado era muerte. Entonces, Él fue a morir a la cruz del Calvario, pero después descendió a las partes más bajas de la tierra. Ok, entonces aquí los que se juzgan son los muertos. La otra cosa importante es que todos son aquí perdidos. No aparece ningún salvo. Todos son perdidos y serán juzgados de acuerdo a sus obras. Hermano, eso es lo que dice la Biblia cuando habla que cada uno recibirá justa retribución, ¿verdad? Es decir, hermano, que a cada quien se le dará lo que le corresponde, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 20, verso 13. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces todos eran perdidos. Otra cosa importante aquí, hermano, es los propósitos de este juicio. Vamos a ver los propósitos de este juicio. Número 1, hermano, es el castigo eterno. El castigo eterno, ¿verdad? Como ya dijimos, hermano, la justicia de Dios consiste en dar a cada uno lo que le corresponde según sus obras, sin hacer acepción de personas. Es decir, Dios no va a tratar de la misma manera al que caminó negándose a sí mismo, al que vivió como le daba su regalada gana, dicen por ahí, ¿verdad? Incluso ni siquiera va a ser lo mismo de aquel que ni siquiera, al contrario, rechazó al Señor Jesucristo. Dios definitivamente tiene un carácter imparcial. No, en este juicio, aquí no se va a involucrar la misericordia, sino que aquí, hermano, la misericordia está para nosotros en este tiempo. Acerquémonos al trono de la gracia, al trono de la misericordia. Pero en este tiempo hay que hacerlo. Pero ya en ese momento, ya el trono ya no es de misericordia, sino que es de juicio. Mateo 25:46 dice, y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Es decir, unos van a ir al castigo eterno y otros van a ir a la vida eterna. Esa es la gran diferencia entre la resurrección de vida y la resurrección de condenación. Y también, pues, los juicios de vida y de condenación. Otro de los propósitos de este tribunal, hermano, es que es un tribunal, es un juicio para perdición e ignominia perpetua. La perdición, usted sabe que el ser perdido, lo que significa en este juicio es que lo van a separar totalmente de Dios. Y luego la ignominia, que lo que hace es que van a ser expuestos a una vergüenza pública, ¿verdad? Esto fue lo que Cristo padeció por nosotros, hermano, cuando él públicamente fue exhibido en la cruz del Calvario, ¿verdad? Pero nosotros no lo rechazamos, sino que al contrario, nosotros recibimos el sacrificio y por eso es que nosotros ya no vamos a ser avergonzados. Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones. Hasta entonces está hablando de la gran tribulación. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentran inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia y el desprecio eterno. Mire qué tremendo. Que Dios tenga misericordia.
Otro de los propósitos del del tribunal del trono blanco, del tribunal del Padre le llamamos también, es que van a ser lanzados al lago de fuego. Mire lo que dice Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:15. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Por eso nuestro nombre tiene que estar inscrito en el libro de la vida para que no nos suceda esta situación. Todos los que se rebelaron contra Dios, humanos o no humanos, hermano, ángeles, las creaciones que se rebelaron contra Dios tendrán su parte en el lago de fuego, que esto vendría a ser el castigo más grande que un ser puede tener. Ahí nadie puede ser rescatado ni nadie se va a escapar definitivamente. La otra cosa importante es que hay diferentes grados de castigos. Las escrituras nos dejan ver claramente eso. Mire este pasaje. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubiesen hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por eso os digo que en el día del juicio, fíjese, por eso os digo niveles de castigo. En el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Es decir, tampoco se van a escapar, dice, pero el castigo va a ser más tolerable. Entonces hay diferentes niveles de castigo. Depende el nivel de obras o la malignidad que pudieron haber manifestado las obras de una persona. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces aquí se deja ver claramente que hay diferentes tipos de castigo. ¿Y por qué se da esto? Porque Dios es justo. El castigo también tiene que ser justo de acuerdo a las obras que cada uno hubiera hecho mientras estuvo en el cuerpo. Este tribunal, hermano, se va a desarrollar en el futuro, pero ese futuro es después definitivamente de los 1000 años. Después del milenio, de lo que se conoce como el milenio, ahí vendrá como un parteaguas entre el milenio y el reino eterno, porque no es lo mismo el milenio que el reino eterno, ¿verdad? Si es eterno, pues no se puede contabilizar, pero el milenio es claro que son 1000 años. Una cosa es el milenio y otra cosa entonces el reino eterno, pero el parteaguas ahí va a ser el juicio del trono blanco, donde van a ser echados al lago de fuego todos aquellos que ya vimos aquí, y luego los que pues obtuvieron salvación, ¿verdad? Van a entrar a la vida eterna, y con diferentes posiciones, por supuesto, también, ¿verdad? Entendemos que el libro de Apocalipsis no puede ser interpretado de manera cronológica, pero en ese caso sí se ve muy claramente que así va a ser. Bueno, este versículo ya lo leímos, ¿verdad? Pero dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Fueron juzgados cada uno. Después, entonces, del milenio va a suceder esto. Así que, hermano, Hebreos 4:16 dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos, para que hallemos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hoy es el tiempo de poder acercarnos a Dios a través del trono de la misericordia. Más adelante, el que no se acerque aquí va a tener que acercarse, hermano, a otro trono. Claro, si es salvo, pues va a ser librado de la condenación, aunque su salvación va a ser así como por fuego. Yo creo definitivamente, hermano, que este tipo de temas no tiene como propósito despertar o activar temor en el corazón de los cristianos, sino al contrario. Tenemos que tener la confianza, la seguridad que nos estamos acercando al trono de la misericordia. De ahí tenemos que entender que Dios propició a su Hijo Jesucristo para que fuera el medio que nosotros pudiéramos acercarnos a través de Él a ese trono de gracia y misericordia. Definitivamente las personas
que creen en Jesucristo y se acercan a ese trono de misericordia, pasan de la condenación a la vida eterna. Pues definitivamente aquel que ha creído en Cristo ha sido justificado por medio de la fe y Cristo ya llegó al Padre y completó. El Padre quedó satisfecho a través del sacrificio de Cristo, así que nosotros ahora podemos estar seguros de ello. Yo creo que esto, hermano, el saber esto, como ya dije, no es para tener temor, sino que para estimularnos a vivir de acuerdo a lo que vive la palabra del Señor, ¿verdad? Como corresponde a verdaderos hijos de Dios, ¿verdad? Viviendo de una manera santa, dando frutos para el Señor, frutos de arrepentimiento, los frutos del reino, los frutos de la luz, los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu. Es decir, todo aquello que vaya conforme a las buenas obras que nosotros debemos de hacer y que la Biblia dice que están preparadas para que nosotros andemos en ella, ¿verdad? El Señor las preparó. Esas buenas obras definitivamente son producto, hermano, de un corazón agradecido, de un corazón entendido, porque ha comprendido lo que el Señor ha hecho por su vida y que debe de saber que le están preparados muchos galardones para el momento cuando se dé el tribunal de Cristo. Así que el Señor siempre va a honrar al que a Él le honra. Amén y amén. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí. Déjeme hacer una oración para finalizar. Que el Señor bendiga a cada uno. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti una vez más con gratitud en nuestro corazón. Señor, dándote la honra, la gloria, la alabanza, Señor, porque tú eres bueno y siempre lo serás. Por favor, Señor, auxílianos, bendícenos de una manera especial. Permite, papito lindo, que cada día nosotros podamos estar delante de ti, Señor, con mucha gratitud en nuestros corazones. Y que esta enseñanza se quede grabada en nuestro corazón para que, Señor, se afirme nuestra fe en ti. Por favor, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ha sido un gusto poder estar con ustedes. Bendiciones. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.